de la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Leganés. Tiene la palabra la señora Atienza. Pedro, el micro. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. La transparencia y su consecuencia práctica son los principios fundamentales propios de los Estados modernos y lo hace en forma de derechos de la máxima importancia y protección. Así comienza el proyecto de ordenanza que presentamos ante ustedes de Gobierno Abierto y Transparencia del Ayuntamiento de Leganés. Además, lo hacemos cumpliendo el plazo fijado por la ley, antes del 10 de diciembre de 2015. Una ley que prima la obligación de la transparencia y el derecho de participación y de acceso a la información. Sus objetivos son regular un gobierno abierto, un gobierno dirigido hacia la transparencia que va encaminada, como he dicho, hacia la participación y la colaboración. A su vez, otro de sus objetivos es desarrollar una ley y fomentar la efectividad del principio de transparencia. Nos encontramos ante un nuevo escenario abierto por las tecnologías de la información y comunicación, y ese escenario hay que regularlo a través de esta ordenanza. Si un Gobierno no rinde cuentas al ciudadano, no queda legitimado ante éste. Ese yo creo que es el principio fundamental de esta ordenanza de Gobierno Abierto y Transparencia del Ayuntamiento de Leganés. La participación, creemos, que para adaptarnos a esta nueva revolución de las tecnologías de información y comunicación ha de ser regulada precisamente utilizando estos medios. Y también este medio debe de ser muy útil para este ayuntamiento para comunicarnos a los vecinos y vecinas. Por resumir, la estructura de esta ordenanza que presentamos en el capítulo primero están las disposiciones generales, existe un capítulo segundo donde se desarrolla la información pública. El capítulo tercero establece la publicidad activa de la información, capítulo cuarto que regula los derechos de acceso de la información pública, capítulo quinto establece la regulación de la reutilización de la información, incluyendo los objetivos de la misma, el régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos, un capítulo sexto que regula las reclamaciones y el régimen sancionador, y, finalmente, el capítulo séptimo, que hace referencia a una necesaria evaluación y seguimiento del desarrollo, implementación y ejecución del contenido de la presente ordenanza. También existe una disposición adicional única referida al régimen cualificado que tenemos de acceso a la información los concejales, así como una disposición transitoria única relativa a las medidas y los plazos de ejecución de la presente ordenanza. Y una disposición final que regula la entrada en vigor de la misma. Si el Ayuntamiento Pleno aprobara esta ordenanza, empezaríamos también un primer proceso de participación, puesto que, como todas las ordenanzas del Ayuntamiento, van a ser sometidas a un periodo de presentación de alegaciones por parte de los ciudadanos y ciudadanas, que seguramente, de presentarse, enriquecerán el texto propuesto por este equipo de Gobierno y, además, fomentará la participación ciudadana. Ahora, los verdaderos protagonistas sois el resto de grupos políticos y también, como no, todo el resto de movimientos asociativos que espero que participen en este periodo de alegaciones para, como he dicho, enriquecer este texto y que Leganés vaya encaminado a ser un gobierno transparente y abierto. Muchas gracias. Gracias, señora Atienza. Comenzamos un turno de intervenciones con el señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. Una intervención para apoyar y defender esta iniciativa que presenta el equipo de Gobierno a la Cámara en su aprobación inicial. Nosotros consideramos que es una buena iniciativa. Es una iniciativa que no solamente está enmarcada en el cumplimiento de esa Ley 27/2013 de Transparencia y Buen Gobierno, en la cual un ayuntamiento como Leganés tenía que estar en ese marco normativo, sino que además esta normativa, que es una nueva normativa en el Ayuntamiento de Leganés, hay que saludarla porque responde también a un mandato de los ciudadanos y ciudadanas. En la última campaña de las elecciones municipales y autonómicas, la amplia totalidad, por no decir todos los partidos políticos y, sobre todo, todos los grupos que tenemos representación en esta Cámara, tuvimos en cada uno de nuestros programas electorales el compromiso
de, pues de aprobar una iniciativa de estas características. Nosotros creemos que es una buena iniciativa, repito, está y se enmarca perfectamente en la legislación y viene pues a que todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés conozcan en detalle pues toda esa información pública que se exige a todos los, a los gobernantes, a todos los miembros de las corporaciones, a todas las estructuras del Ayuntamiento de Leganés, conocer con quién contrata el Ayuntamiento de Leganés, conocer con quién convenia el Ayuntamiento de Leganés y a qué entidades subvenciona con dinero público el Ayuntamiento de Leganés, así como toda la actividad de cada uno de los miembros de esta Cámara de Representación Popular. Por supuesto, conocer también todo sobre los 27 concejales y concejalas, sus retribuciones, sus responsabilidades de cada uno de nosotros y, en definitiva, es un salto cualitativo que, por supuesto, nosotros vamos a apoyar e instamos al resto de grupos municipales a que lo aprueben inicialmente. Gracias, presidente. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí, señor Martínez. Perdón, el señor Egea. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Nosotros siempre vamos a estar a favor de cualquier iniciativa para aumentar la transparencia y la información de nuestro ayuntamiento. Y en este caso, además, porque se trata de cumplir una ley estatal de hace ya 2 años. Desde Ciudadanos también hemos presentado a este mismo ayuntamiento, a este pleno, una moción sobre transparencia en la web municipal, con una propuesta concreta para hacer mejoras concretas, antes incluso de que entre en vigor esta ordenanza. Y también vamos a presentar un documento muy completo con 23 alegaciones para mejorar y concretar más todavía esta misma ordenanza. Esperamos que el Gobierno local incorpore nuestras propuestas, como la de cualquier otro grupo, para mejorar la transparencia y el buen gobierno de este ayuntamiento. Esperamos también que, además de una herramienta teórica, esta ordenanza cumpla en la práctica para que dejemos de estar entre los grandes ayuntamientos menos transparentes de España, como se ha dicho en la exposición de motivos. Muchas gracias. Gracias. El señor Recuenco. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Queridos vecinos, bienvenidos al Pleno Municipal. Bueno, les tengo que decir que, estando de acuerdo con el fondo del asunto que se pretende aportar en la presente ordenanza municipal de transparencia, con independencia de que consideramos que puede ser mejorable en el periodo de exposición pública, entendemos que parte mal en cuanto a su tramitación. Si han tenido todas ocasiones de ver el expediente, existe un informe de la jurídico de la Oficina de Apoyo de la Junta de Gobierno en la que nos presenta y nos indica que no se ha hecho ningún trámite y considera al menos necesario la emisión de un informe jurídico del área correspondiente para aprobar el correspondiente proyecto por parte de la Junta de Gobierno. Señor alcalde, yo sé que usted tiene casi todas las competencias, aunque no las ejerza, pero la capacidad de informar jurídicamente todavía no la tiene. Entonces, yo le pediría, por el buen gobierno de esta ciudad y porque consideramos que esta ordenanza es fundamental de cara a demostrar toda la transparencia, que dejase esta ordenanza sobre la mesa, la volviese a llevar a la Junta de Gobierno, que constase con el informe jurídico correspondiente que pide la titular de la Oficina de Apoyo, la aprueben el proyecto normativo en la Junta de Gobierno y con posterioridad, evidentemente, pues la traigan aquí al Pleno para su aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva. Creo que mal empieza la tramitación de una ordenanza si estamos obviando las recomendaciones que nos dicen los jurídicos de la Casa. Por tanto, la petición por parte del Partido Popular sería que lo dejasen sobre la mesa este asunto y en el pleno siguiente pues nos pusiésemos manos con ella, con independencia de luego profundizar, lógicamente, en el trámite de alegaciones, en el fondo del asunto, ¿no? Pero a día de hoy vemos que la forma mal empezamos con una tramitación errónea, ¿no? Y de momento, nada más, gracias. Gracias, señor Recuenco, pero le recuerdo que hay un informe jurídico en el expediente que firma el secretario del Pleno, señor Bocos. Señor Delgado, ¿tiene usted? Sí. Además, no voy a entrar en más historias, pero, con perdón, aquí soy yo el competente. Es decir, que aquí, vamos, que aquí, con perdón, nadie esto es mío. Es decir, vamos, yo no voy a... Aquí he dicho muchas veces que yo soy muy respetuoso con mis compañeros cuando se cita cosas de Junta de Gobierno, asesoría jurídica. Pero aquí soy yo. Y está el informe jurídico, señor Recuenco. No, señor secretario, si su informe jurídico lo he visto y avala la ordenanza, pero previamente a realizar usted un informe jurídico, en el propio certificado que emite el Gobierno,
La titular de la Oficina de Apoyo, la jurídica responsable, está diciendo el acuerdo que está mal tomado según la titular de la Oficina de Apoyo, que no está diciendo que esté mal tomado, está diciendo que está recomendando, lógicamente, que exista ese informe jurídico. Lo que estamos pidiendo desde el Grupo Municipal Popular, con independencia de que usted haya hecho su informe a posteriori para la tramitación de este pleno, es que previamente el proyecto normativo, quien lo informa o quien lo debería informar, según la jurídico responsable de la Oficina de Apoyo, que esas no son sus competencias, como bien lo ha dicho usted, pues evidentemente está pidiendo ese informe jurídico. Así lo reconoce ella y así viene la documentación. Únicamente lo estábamos pidiendo en aras de, evidentemente, llevar una tramitación correcta y sin que tengamos ningún tipo de dudas al respecto. Bueno. Ya hemos escuchado al secretario del Pleno. Tiene la palabra el señor Delgado. Gracias. Bien, ayuda muy poco a hablar de transparencia cuando ya nos encontramos estas discrepancias o estos problemas o intercambio de pareceres jurídicos. Por parte de Unión por Leganés no hay ningún problema para que se quede sobre la mesa y se subsane lo que se haya que subsanar. También decimos que no hace falta una ordenanza para ejercer las cuestiones de transparencia. Es decir, no tiene que llegar ni una ley estatal ni tampoco una ordenanza municipal para que este ayuntamiento se comporte de manera transparente. Desde Unión por Leganés, desde hace ya muchos años, hemos llevado a cabo una serie de reivindicaciones, algunas incluso aprobadas tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista como Izquierda Unida, y nunca se han llevado a cabo. Desde sueldos de concejales, desde su currículum, de acuerdos plenarios, de toda la normativa urbanística municipal, etcétera, etcétera. No necesitamos ninguna norma para que eso se llevara a cabo. Incluso había acuerdos plenarios que no se han llevado a debido efecto. No obstante, no vamos a ser nosotros los que nos opongamos a una norma que habla precisamente de algo que Unión por Leganés lleva abanderando desde hace más de 10 años, que es la transparencia y el buen gobierno. No obstante, insistimos, aunque no nos vamos a oponer a esta aprobación inicial, aunque sí también nos sumamos a la petición de que se quede sobre la mesa, ya decimos que esa aprobación inicial no es un cheque en blanco, que vamos a presentar numerosas alegaciones y enmiendas y que si no satisfacen ese mínimo común múltiplo que entendemos que es la transparencia que merece no este ayuntamiento, sino los ciudadanos de Leganés, vamos a votar en contra de esta ordenanza. Por lo tanto, no es ningún aviso ni ninguna amenaza, todo lo contrario, simplemente es poner encima de la mesa cuál es el planteamiento y el posicionamiento político de Unión por Leganés. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, desde el Grupo Municipal de Leganemos tampoco tenemos ningún problema en dejarla sobre la mesa porque además también vamos a presentar las alegaciones correspondientes, puesto que entendemos que esta ordenanza carece de muchas cuestiones de transparencia que nosotras ya hemos presentado en el pleno del mes de julio, del 9 de julio, y que se recogen aquí vagamente. Entre otras cuestiones, en cualquier caso, tampoco nos vamos a oponer en primera instancia a esta iniciativa, a esta ordenanza, pero sí que nos abstendríamos en el caso de que se tuviera que votar. Y nos abstendríamos porque nosotras y nosotros entendemos que a los objetivos que se marcan en esta ordenanza, en cuestiones de transparencia, no se alcanzan de forma plena. Y paso a explicar brevemente las cuestiones que hemos visto que no cumple estas cuestiones de transparencia, sobre todo en los plazos de publicación de la información en los que esta ordenanza viene a centrarse. En cuanto a la información sobre la institución, su organización, planificación, sobre los cargos, las personas que ejercen la máxima responsabilidad dentro de las entidades, relevancia jurídica, patrimonial y sobre los servicios y procedimientos, entendemos que hay cuestiones que no tienen por qué tener la misma vigencia que el resto. Sin embargo, sí que sería positivo que en determinadas cuestiones los textos no se quiten de del portal de transparencia o de donde vaya explícitamente colgada la información referente sobre todo a las ordenanzas, reglamentos y al inventario municipal, puesto que entendemos que es de interés no solamente en los años posteriores a su publicación, sino que tiene que ser de interés general y poder acceder a esta información siempre que sea correspondiente. Y en este sentido, además, queremos poner sobre la mesa que no solamente es positivo que se publiquen las actas de Junta de Gobierno, las
las actas de los plenos, etcétera, etcétera, sino que además, y haciendo un ejercicio de transparencia que de momento no está haciendo este ayuntamiento, se publiquen las actas de las comisiones especiales de investigación. Recordemos que todavía no se ha publicado la grabación de la comisión de investigación sobre Legatec que se realizó la pasada semana en este mismo pleno, en este mismo salón de plenos. Además, entendemos que en la publicación de las asignaciones económicas que se realiza a los grupos municipales no solamente se tiene que publicar esa asignación económica, sino una justificación del gasto que se hace de esas asignaciones económicas, como un ejercicio de transparencia por parte de todos los grupos políticos y evitar que haya cuestiones oscuras y turbias. En cuanto a la información sobre la contratación, convenios y subvenciones, dice que será pública hasta 2 años después de que las obligaciones de estos contratos, de estos convenios y subvenciones cesen. Sin embargo, entendemos que hay una contradicción muy grande con la primera disposición que apunta la ordenanza, porque la ordenanza dice que esta ordenanza será llevada a cabo hasta 20 meses después de su publicación. 20 meses después, sin embargo, en este tiempo de 2 años en el que pueden ser publicados, en el que pueden ser públicos los contratos, estamos viendo que es una prorrogación innecesaria de esta falta de transparencia. Es decir, que durante estos 20 meses no se va a publicar los convenios, los contratos y las subvenciones que puede haber en el ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos que además es una especie de postureo esta ordenanza, porque 20 meses después de su aprobación, que tenga la opción de ser público toda la información, es un tiempo con el que no estamos para nada de acuerdo, puesto que se va casi toda la legislatura. En cuanto a la información económica, financiera y presupuestaria, entendemos que 5 años desde el momento en el que fue generada para que esta información sea pública es poco tiempo. Y entendemos además que los presupuestos, da igual de qué año procedan, que deberían ser públicos siempre y cuando estén disponibles. Es decir, que no tienen por qué quitarse de ningún medio público. Y en cuanto a la información medioambiental y urbanística, que dice en la ordenanza municipal que al menos estará publicada durante 5 años, entendemos que también es insuficiente y apostamos y animamos a este Gobierno que además apueste por publicar las facturas y las licencias urbanísticas de este ayuntamiento. En cuanto a la gestión de la información, no se especifica en esta ordenanza. Nos gustaría saber y que se concretase quién van a ser los encargados y las encargadas de gestionar la información que va a ser publicada en los distintos medios que contempla esta ordenanza. Véase el Servicio de Atención al Ciudadano, la página web municipal, el portal de transparencia, el archivo municipal, etcétera. Y todos los medios electrónicos que se habiliten, así lo dice la ordenanza municipal. La unidad responsable va a ser la Secretaría del Pleno, sin embargo, ¿quién va a asumir la gestión de esta información que va a ser publicada? ¿Se va a hacer desde los trabajadores y trabajadoras del propio ayuntamiento? Además, entendemos que es bastante contradictorio que, dado que nosotras y nosotros en la Comisión de Investigación de Legatec, por poner un ejemplo, hemos tardado hasta 1 mes en tener toda la información que hemos solicitado a este ayuntamiento y a distintos organismos, dudamos que al final la información que obtenga la ciudadanía sea mucho más ágil. Y en cuanto a una cuestión fundamental por la que nosotras y nosotros hemos apostado desde el principio es por los presupuestos participativos, ya que el Reglamento de Participación Ciudadana apuesta por ellos. Es una lástima que esta ordenanza de transparencia no apueste por unos presupuestos participativos en los que la gente pueda decidir en qué se gasta el dinero este ayuntamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre la mesa tenemos 2 asuntos, 2 aspectos. Un problema, hay un aspecto de fondo, como el que planteaba la señora Martínez o el señor Egea, de enriquecer y mejorar la actual ordenanza, y otro de forma. Los aspectos de fondo, de mejora de la ordenanza, se tienen que debatir si se aprueba inicialmente esta ordenanza, pues en este periodo de alegaciones en el que se constituiría pues una comisión de trabajo o lo que fuera para intentar mejorarla.
Pero aquí ha habido dos grupos políticos que han planteado un problema de forma en cuanto a la necesidad, en cuanto al informe jurídico que debe acompañar la aprobación de la ordenanza. Esta alcaldía entiende que el máximo representante responsable del ayuntamiento en el Pleno es el secretario del Pleno, que su informe jurídico es vinculante y, por tanto, el imprescindible, y está en el expediente. Pero vamos, es que si ustedes mantienen que no es suficiente, deberíamos votar en primer lugar si se queda sobre la mesa o no. Pero hay que recordarles que es que no hay técnicos jurídicos de esta casa dedicados a lo que es la transparencia. Entonces, por eso le hemos pedido al secretario del Pleno, que es el fedatario público que tiene que velar por la garantía legal de los acuerdos, que haga ese informe. A mí me parece que es más que suficiente. No sé, si les parece, vamos a dar una vuelta primero a los aspectos de forma, para ver si sometemos a votación que se quede sobre la mesa, y luego volvemos a dar una vuelta a los problemas de fondo de lo que es la redacción de la ordenanza. Sí, señora Atienza, venga. Sí, yo iba a atacar en esta intervención los dos aspectos. Respecto de los problemas, de las discrepancias de fondo, ya lo he dicho, ahora se inicia un proceso abierto, transparente y participativo, donde absolutamente todo el mundo, no solo los grupos políticos que nos sentamos aquí, sino el resto de ciudadanos y el resto de movimiento asociativo, pueden enriquecer esta ordenanza. Y lo que tendremos que hacer es, una vez que recojamos esas alegaciones, efectivamente sentarnos y consensuar un texto en común entre todos. Porque esta es una ordenanza que tiende a pervivir, es decir, que su intención es pervivir, gobierne quien gobierne, y por lo tanto este texto ha de ser un texto consensuado entre todos. Si no entre todos, al menos alcanzar el mayor y más amplio consenso que se pueda. Por lo tanto, yo creo que esa discusión la deberíamos tener en la comisión correspondiente, la Comisión Plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda, una vez que conozcamos absolutamente todas las alegaciones, repito, no solo las que presenten estos grupos políticos que estamos aquí presentes, sino también el resto de ciudadanía. Respecto de la forma, señor Recuenco, ahí usted sabe, y le voy a poner un ejemplo, que cuando un habilitado nacional emite un reparo, este reparo puede ser subsanado. Lo que hicimos con el informe jurídico del secretario general del Pleno fue precisamente subsanar el hecho que nos puso la titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Es decir, que lo que traemos a este Pleno es un expediente completo y, por lo tanto, perfectamente se puede someter a votación. Le repito, ese acto ha sido ya subsanado, al Pleno ha llegado un expediente completo y, por lo tanto, no goza de ningún error. Entonces, le insto a que reconsidere su postura y no solicite que este expediente quede sobre la mesa, sino que se pase a su votación, se abra ese periodo de exposición pública y podamos tener, antes de que finalice el plazo que marca la ley, un texto definitivo aprobado por este Ayuntamiento Pleno y consensuado entre todos. Muchas gracias. Vamos a iniciar un turno de intervención ahora sobre la forma, sobre si está completo el expediente o no. Nosotros entendemos que sí. ¿Alguna intervención? El señor Recuenco y luego el señor Delgado. Vamos a ver, señor alcalde, en cuanto a que no tiene nadie para hacer el informe jurídico, hombre, yo creo que hay un jefe de asesoría jurídica que todavía no sé si habrá demostrado la capacidad suficiente. Yo creo que cuando lo ha elegido usted es que debe tener la capacidad suficiente para ejercer sus funciones. Por tanto, le puede pedir perfectamente ese informe para hacerlo con carácter previo a que la Junta de Gobierno tome una decisión, ¿no? Porque seguramente que esté suficientemente cualificado para hacerlo. Y le vuelvo a decir, señora Atienza, estamos hablando de actos totalmente diferentes. La Ley de Bases te reconoce que es el Pleno el que tiene que aprobar la ordenanza, pero estamos hablando de un acto que ha tomado la Junta de Gobierno sin los requisitos oportunos. Usted dice que ha avalado el secretario la decisión haciendo el informe en estos momentos o levantando el reparo. Si no estoy hablando de ningún reparo, lo que estoy hablando es que ya directamente las formas en las que ustedes están tratando una ordenanza de transparencia son todos menos transparentes. Entonces, lo que creo que podemos llevar a la confusión y poder salir manchada este tipo de ordenanza. Si lo ve, no estamos cómodos con aprobarla así, por eso estamos diciendo de dejarla sobre la mesa. En el fondo del asunto, ya se lo he dicho en la primera intervención, estamos de acuerdo, lógicamente.
Entre otras cosas porque también lo pide la normativa, y la transparencia la llevamos todos en nuestro programa electoral y evidentemente tenemos que dar ejemplo con ello. Pero hagamos las cosas bien. Es decir, si resulta que un jurídico nos dice en un momento determinado que requiere un informe, pues hágase ese informe, no pasa nada, lo podrían aprobar la semana siguiente o al día siguiente en una junta de gobierno y hubiese venido impoluto el expediente. Solamente estoy diciendo eso porque además aquí estamos hablando de este tipo de ordenanza, pero imagínese que trae otras y tampoco sin informe jurídico. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Espero que las licencias las estén concediendo con los informes jurídicos correspondientes. Digo que es un hábito de trabajo que, se lo estoy diciendo ahora que ya han pasado los 3 meses, ¿no? Pero yo creo que deben ustedes tomar ese hábito y aprobar las cosas con los informes jurídicos correspondientes y no esperar a que luego el secretario haga el aval correspondiente. Por tanto, la petición desde el Partido Popular es que se quede sobre la mesa. La semana que viene, si ustedes tienen el acuerdo de Junta de Gobierno correctamente tomado, pues lo traen otra vez y votamos. Y son 5 minutos. Señor Delgado. Creo que es la ocasión perfecta para que el jefe de la asesoría jurídica, que ha demostrado una gran capacidad para repartir sus panfletos y para ser director de su campaña electoral, pues nos haga informes jurídicos correctos y convenientes. Está muy bien remunerado, está muy cerca de usted y sintonía ideológica. Coincido con el señor Recuenco, sin que sirva de precedente, de que puede hacer esos informes el jefe de la asesoría jurídica. Y luego tengo una cuestión, una duda que nos suscita y que dirigimos al señor secretario general del Pleno. ¿Van a poder los grupos municipales presentar alegaciones a esta ordenanza? Y lo digo porque parece una pregunta un poco absurda, que cuando se han traído aquí el proyecto de presupuestos, se abre un periodo de exposición pública en el cual se supone que cualquier ciudadano o colectivo puede presentar enmiendas o alegaciones a esos presupuestos, y nos hemos encontrado que el secretario general del Pleno y la propia interventora nos ha negado la posibilidad de que los grupos políticos presentemos alegaciones. Por lo tanto, ante este hecho un poco extraño e incomprensible para nosotros, que también nos gustaría tener claro a la hora de qué voto emitimos en esta fase inicial, que nos aclare si realmente los grupos políticos, este grupo político y cualquier otro de los que se sientan en este pleno, van a tener la posibilidad no solo de presentar alegaciones, sino de que se puedan tener en cuenta y que se puedan luego votar y debatir. Gracias. Bueno, el jefe de la asesoría jurídica no había tomado posesión cuando se aprobó en la Junta de Gobierno esta ordenanza. En cualquier caso, vamos a darle la palabra al señor secretario del Pleno, que nos diga si el expediente está completo y también que conteste lo que acaba de plantear el señor Delgado. Bueno, el expediente está completo. Vale. Otra cosa es, está completo y no es necesario ningún informe jurídico, ni de asesoría, ni de la titular del órgano de apoyo. Es un asunto normativo y el que le compete la asesoría jurídica del Pleno es al que está aquí delante. 1. 2, en respecto... ¿Esos son los presupuestos o unas ordenanzas fiscales, a lo mejor? ¿Eran presupuestos? Eran los presupuestos. Vamos a ver. En principio, el plazo de exposición al público está para los vecinos, para que los vecinos formulen las alegaciones. El ayuntamiento... Efectivamente están, lo que es el periodo de exposición al público para que participen, eso es lo que son las normas, lo que son los proyectos normativos. ¿Para qué se ponen al público? Para que una vez que los concejales hayan decidido qué proyecto normativo los vecinos participen, lo explica muy bien Eva Martínez Borrega, que son las asociaciones, grupos, los que dicen al ayuntamiento qué queremos, qué tal nos parece esta normativa y les sugerimos que incorporen esto. Esa es la cuestión. Eso es lo que yo creo, si no recuerdo mal, que dije cuando los presupuestos, aunque el presupuesto tiene y las ordenanzas fiscales tienen una capacidad, un trámite de información pública diferente a lo que son las ordenanzas de policía, buen gobierno o este tipo de policías. No obstante, en principio, se pueden presentar alegaciones por los grupos. Yo creo que en este caso concreto, al no ser una materia tasada como los presupuestos, sí, aunque sigo diciendo lo mismo, es una tarea más para los vecinos, para asociaciones, que son ellos los que tienen en ese plazo de 30 días que se exponen al público, los que tienen que aportar al ayuntamiento esto. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que ¿puede un grupo político, por ejemplo, ULEG, presentar una alegación o mejor dicho, hacer una matización sobre esas ordenanzas y mostrar un nuevo parecer? Por supuesto, por supuesto. Pero lo que yo entiendo que ULEG no puede hacer es Pepito Martínez en representación de un vecino. ¿De acuerdo? Es lo que no puede, un concejal lo que no puede es convertirse en un vecino más. Es lo que dije entonces y sigo diciendo lo mismo. Sigo diciendo lo mismo. Muchas gracias. Pues entonces vamos a pasar a votación.
que se quede sobre la mesa este expediente o no. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? Pues entonces queda aprobado, se queda sobre la mesa. Pasamos al siguiente punto del orden del día,